nos tardaríamos mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, por eso, por eso yo lo procesé para Iztapalapa. También estaba la disyuntiva en hacerlo para la Ciudad de México o para Iztapalapa, pero estuve viendo los tiempos para la Ciudad de México, sería completamente inviable. Entonces, seguimos con el ejemplo de Iztapalapa, también vamos a hacer la hexagonización y vamos a bajar la imagen de... Vamos a sacar la imagen de satélite para agregarle los datos también a la hexagonalización y entonces vamos a tener datos de, de medio ambiente, de criminalidad, de mercado. También tengo unos precios de vivienda que se los podemos poner para que vean todo lo que se puede correlacionar con esto. Y hay dos formas de hacerlo, básicamente. Una es con análisis lineal, es decir, los segmentos traen la información y de ahí podemos extraer la información, o hacerlo areal con los hexágonos en forma de panal. Las dos las vamos a ver y a ver hasta dónde llegamos hoy, ¿no? Voy a comenzar por la presentación. um, es una presentación de PowerPoint. Mm, a ver si no hace el túnel. No, no lo hizo. Ahí ven PowerPoint, ¿verdad? ¿Ven una jirafa? ¿Sí se escucha? Ahora creo que se perdió. Sí. Ah, ok, ya. Este, bueno, esta jirafa es para recordarles lo que habíamos, como empezamos esto, de que al Space Syntax no le interesa la Creo que jirafa. Sí, adelante. ¿Sí? Ah, bueno, pensé que alguien iba a decir algo. Al Space Syntax no le interesa la jirafa. Lo que le va a interesar es el esqueleto, ¿no? Y así ya en forma muy resumida, tenemos dos dimensiones en una ciudad. Space Syntax trabaja con ciudades. Sí he visto análisis de grandes áreas de conectividad relacionada, por ejemplo, con grandes áreas de comunicación, carreteras, trenes, pero no está hecho para eso, ¿no? Entonces son áreas urbanas, quedamos que había una privada, que son, digamos, adentro de las cuadras, y pública las calles. Y tenemos dos variables con las que podemos trabajar. A esto se reduce Space Syntax, a la profundidad y a la conectividad. Pero esa profundidad quedamos que había cuatro formas de medirla. Aquí puse así como lo que equivale en el lenguaje común. La angular es, vete cómo va la calle, ¿no? La métrica a 500 metros. La segmental está a 5 cuadras. Y la topológica 2 a la derecha y 3 a la izquierda. Son dimensiones de la distancia y por eso cuando hacen una corrida empezaron a ver que cuando hacíamos una corrida me decía, te voy a dar el choice, pero hay choice angular, choice segmental, topológico. O sea, para cada concepto de Space Syntax, no siempre, pero casi para la mayoría de los conceptos, van a tener al menos dos o tres, a veces las cuatro formas de medir de Space Syntax, de medir la distancia, ¿no? Por eso quedamos que no le llamamos distancia, sino profundidad. Y bueno, empezamos. Esta parte es súper importante, entonces cualquier comentario ayuda mucho que lo hagan, o sea, nos ayuda mucho a todos, ¿no? A mí para poderlo explicar mejor y a las demás personas porque pues todos somos en cierta forma tímidos o tímidas y cuando alguien, así me pasaba mucho, ¿no? Que alguien hacía la pregunta y decía, ah, bendito seas, ¿no? Porque a mí me daba pena hacerlo. Entonces, las personas que hacen las preguntas son héroes, ¿no? Bueno, eh, vamos a empezar con... Ay, se me trabó esto. ¿Por qué? Ah, sí. Vamos a empezar con la estructura espacial de Space Syntax. Space Syntax, regresamos a la jirafa, ve estructuras.
no ve metabolismos, no ve la carnita de la jirafa, no ve qué bonita está, deduce que come hojas por el cuello, ¿no? O sea, todo lo que deduzca va a ser por la estructura. Entonces, Space Syntax ve estructuras y las estructuras se representan con nodos y segmentos, y a los segmentos, aquí hay un nuevo concepto, les vamos a llamar permeabilidad. Todo esto viene muy bien desarrollado en el libro de eh, The City is the Machine, que se lo subí hoy a la, eh, al espacio este, y ahí pueden ver más desarrolladamente cómo es esto, ¿no? Pero el chiste está en que esto es la permeabilidad, es decir, si yo puedo ir de aquí a acá, es que este espacio es permeable y lo que le da la permeabilidad es la conexión. El conector es un segmento y los nodos son de dónde vamos y a dónde vamos, ¿de acuerdo? Aquí encontré en internet una planta de una casa de Infonavit y esto se puede analizar con Space Syntax, se puede analizar con isovistas. Ya hablamos un poco de por qué no lo vemos, pero, pero las isovistas nos permitirían darle algún análisis a esto, pero también lo podemos analizar vectorialmente, solo que cada espacio lo tenemos que reducir a un punto. Entonces, por ejemplo, aquí le puse E es la entrada, eh, S es la sala, C es el comedor, K es la cocina, así, ¿no? Cada una de estas bolitas se refiere a una habitación de la casa. Cualquier habitación, cualquier casa se puede representar de forma sintética, con sintética espacial, ¿no? Con Space Syntax. Tienen un balcón, tienen un espacio aquí como un balcón y un closet, en fin, ¿no? Y siempre hay entradas de un espacio a otro. Que yo puedo pasar de aquí a acá es permeabilidad. Y permeabilidad también lo pueden ver como si le echo agua. Si echo agua aquí, se va a pasar por acá, ¿no? Pero si yo echo agua hacia acá y está cerrado todo lo del patio, pues no va a haber permeabilidad. Entonces, estos espacios, el primer problema siempre es traducirlos a un grafo de estructura como este. Y, y entonces tenemos esto, ¿no? Lo encimamos y nos da esto. Quedamos que había dos formas, bueno, tres con isovistas, o cuatro con el mapa gráfico de representar en Space Syntax. Uno es el dibujo, el mapa de dibujo, que es el plano, que se puede subir a Space Syntax y será un dibujo, import draw map. Luego puedo convertirlo mapa en un grafo, y ese grafo lo puedo convertir en un axial. No hemos hablado mucho de los axiales, pero un axial es una sola línea que puede incluso representar varios segmentos, pero es la línea más estirada que hay entre dos destinos. Aquí el destino es este y este. Quito los destinos intermedios. Y entonces las conexiones que cruzan se van a encimar tantito, y con ese tantito encimar yo sé que se conectan en algún punto, en la entrada, ¿no? En la entrada se conectan todos estos lugares. Esta forma, como de palillos chinos, es la forma axial. Estaba viendo ayer que ya hay una versión no la probé, pero hay una versión ya se llama UCL Depth Map, que sirve que es el mismo programa, libre y todo, pero que sí te genera los axiales. Entonces lo voy a investigar y a ver si mañana se los envío, y se pueden hacer cosas interesantes. Hay una división fundamental en trabajar por segmentos. Esto es por segmentos, mapa segmental, y este es mapa axial, el rojo. El mapa axial se usa en zonas pequeñas, si quieren hacer un análisis de una colonia, en fin. Y el segmental funciona muy bien en ciudades enteras, que es más bien el tipo de análisis que queremos. Quizá no todos, pero los arquitectos quizá prefieran el axial, pero
los urbanistas y las personas que se dedican al análisis grande de las ciudades, pues van a preferir siempre el análisis segmental. Las, lo diseñado en uno puede funcionar en otro y a veces no tanto, pero como que son acomodables los conceptos, ¿no? De que hechos para un tipo de mapas y que para otro. Bueno, regresamos un poco. Entonces tenemos este grafo que representa la casa. Yo tengo la casa representada por un dibujo y el grafo representando al dibujo y todavía tengo un axial representando al grafo que representa al dibujo que representa la casa. Y también tengo un grafo justificado que es este. Y este grafo es muy importante porque le puedo extraer distintos niveles de información. Ay, ahorita estoy viendo que está mal hecho. Este va acá. Eh, este grafo justificado es importante entenderlo. Si quieren lo pueden saber hacer o no. Lo importante es entenderlo porque es como vamos a entender los conceptos principales de Space Syntax. El grafo justificado me habla mucho de la estructura. Aquí tengo una estructura revuelta, solo sé que, bueno, de aquí para acá tengo que pasar por uno, dos, tres nodos. Por lo tanto, de aquí a acá hay una profundidad segmental de 3. Si tuviera el grafo cargado y tuviera cuánto mide cada segmento, podría dar también la profundidad métrica y también puedo dar, así como está, la profundidad angular, que sería como de 180 más 45, ¿no? Hay una forma de hacer lo que se llama tulip, que en un momento van a tener que elegir si usan tulip o no. Y tulip se refiere a los mapas que usan en las carreras, que son, bueno, puse uno acá. Este es el tulip. Lo usan el Checo, ¿cómo se llama? Chico Pérez este, y les dicen cómo va la carretera. Entonces, aquí no le importa si el ángulo de veras es de 45 o es de 33, ¿no? Lo único que dice es que es como un poquito hacia acá, ¿no? O cuando estás entrenando box tienes que hacer un giro a la derecha y puede ser que lo hayas hecho 45, pero puede ser que lo hayas hecho 37. Entonces son giros indicativos. Eso es el tulip. No sé por qué se llama tulip, así como tulipán. Quizá porque las hojas del tulipán se parecen en alguna forma, o no sé. Pero el chiste está en que si yo mido la profundidad angular de cualquier punto a cualquier punto, puedo usar el tulip y decir es entre 0 y 45, entre 45 y 90, o usar el ángulo exacto. Eso va a hacer que el análisis sea más rápido. El hacer un tulip es mucho más rápido y calcular la profundidad angular de forma precisa es mucho más lento. Si estoy confundiendo a alguien me dice, ¿no? Porque o si se está confundiendo solo o sola también me dice, ¿no? Pero esta parte es importante porque la voy a utilizar cuando yo le empiece a dar las definiciones. La vez pasada nada más las pusimos así, ¿no? Así como muy rápido, pero pensar en exactamente qué características quiero de mi mapa va a ser muy importante. Entonces, este mapa me representa posicionalmente la casa. Entonces yo puedo medir qué distancia angular hay de la entrada a la sala. Pues hay una distancia angular de 45 grados, porque no basta que entre, sino que tengo que doblarme hacia la izquierda. Entonces, pues puedo medir la distancia angular, la distancia segmental, la distancia métrica si tengo una regla, la distancia topológica también. Hice 4 cambios de dirección, en fin, ¿no? Pero hay otro tipo de grafo que es una interpretación del grafo que representa el dibujo, que representa la casa, que me va a dejar muy claro cuál es la profundidad de mi base. La base es el punto con el que yo parto. Aquí quiero que esté súper claro porque ahorita elegí la entrada como base, pero ¿están de acuerdo en que yo puedo elegir el patio? O sea, es más, lo puedo hacer, ¿no? Aquí lo copio en uno aparte y digo, voy a hacer el grafo partiendo del patio y entonces el patio lo pongo acá y estos los pongo
hacia acá, y entonces tengo el grafo. Lo demás ya no cambia, ¿no? Pero, o bueno, sí, sí cambia un poco. Porque tengo que poner este acá y este lo tengo que poner a la misma altura de acá. Entonces, si se dan cuenta, aunque no lo he dicho, van representando los niveles de profundidad. Por aquí me pasó algún accidente, no sé qué, pero aquí se perdió una liga. Pero yo puedo, ahorita lo que me interesa mostrar es que yo puedo mostrar la vista desde un punto en particular. De hecho, lo tengo que hacer y un mapa de Space Syntax siempre calcula lo mismo, esto mismo, pero lo calcula para todos. Y por eso nos puede decir, en este segmento la profundidad es tal y tal y tal y tal. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí algún problema? Bueno, entonces el grafo justificado lo que me va a decir es cómo están las profundidades. Acuérdense, Space Syntax lo único que mide son profundidades. Lo que pasa es que mide las profundidades desde muchas perspectivas y, y con muchas medidas, ¿no? Pero esa es la labor de Space Syntax, medir la profundidad. Entonces aquí puedo decir, de la entrada al balcón hay una profundidad segmental de 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque tengo que pasar 4 niveles que están en el mismo estrato. De la entrada paso a la sala y cuando estoy en la sala tengo la posibilidad de irme al comedor, a la cocina o al patio, ¿no? Y, y así voy avanzando. Ya del patio, si entro a la cocina, solo puedo ir a la sala. Entonces la cocina no es permeable con el baño. La otra vez vi una casa que se les ocurrió ponerle la puerta de la cocina hacia el baño. O sea, la cocina era permeable con el baño. Pero pues es un error, cualquier arquitecto lo puede decir, ¿no? Y entonces la cocina no debe ser permeable con el baño. Aquí estaría muy mal, bueno, esa casa que conocí estaría muy mal, ¿no? Aquí sería un pésimo indicador que la cocina sea permeable con el baño. Pero bueno, el pasillo, creo, sí es permeable con el baño. Tengo que entrar de algún lugar y luego con la recámara chica, con la recámara grande y en fin, ¿no? Y llega a un lugar a donde ya llegué a la máxima profundidad y ya no hay más, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo se les ocurre que se pudiese medir la profundidad de conjunto? Porque en Space Syntax tenemos estadística local y estadística global. Es decir, puedo calcular la profundidad total o puedo calcular la profundidad para cada segmento. A Space Syntax le interesan los segmentos. Entonces, todo lo que calcule va a ser para segmentos, no para los nodos. A los nodos los discrimina un poco. La teoría de grafos, al contrario, sí considera los nodos para muchas cosas. ¿A alguien se le ocurre cómo se podría medir la profundidad de, de un grafo? La profundidad global, o cómo la podríamos definir. La profundidad es qué tanto tengo que recorrer. Pero aquí viene lo bonito, o sea, ¿qué tanto tengo que recorrer? Sí, pero ¿qué tantos ángulos, o qué tantos metros, o qué tantos cambios? Y por eso hay muchos conceptos. Los mapas que comenzaron a hacer Bill Hillier, este es de otro mapa, de otro libro, se los voy a pasar también, pero no hoy. Eh, los primeros mapas que hicieron eran axiales y empezaron a hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí contabilizaban con cuántos espacios convexos limitaba cada línea, ¿no? Aquí, recuerden que hay una pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo mediría la profundidad del grafo? Aquí está el grafo de la entrada, pero aquí lo cambié al baño. ¿Ven algo diferente? O sea, ¿piensan que es más profundo la entrada o es más profundo el baño?
¿De dónde, estando en la entrada pueden ir a más lugares o estando en el baño pueden ir a más lugares? Pues aparentemente da igual. Ajá. Claro, puedes ir a donde quieras, ¿no? ¿Cómo es más accesible? ¿Estando en el baño o estando en la entrada? Si yo estoy en el baño, puedo ir al pasillo, también puedo ir solo a un lugar, pero ya estando en el pasillo, aquí tengo tres posibilidades, aquí tengo cuatro, pero aquí estando en una de las posibilidades puedo ir a cuatro lugares, ¿no? O sea, son espacios topológicamente diferentes. Vamos a ver, ¿no? Así se mide la profundidad. Aquí tengo el grafo con respecto a la entrada. Entonces, para medir la profundidad, tengo que hacer el grafo justificado, que es este, y comenzar a decir, voy a medir para cada nodo, bueno, no para cada nodo, sí, para cada nodo, aunque para nosotros representa cada nodo un segmento, y voy a medir el número de pasos que necesito para llegar ahí. Los pasos no son pasos de persona, sino que son pasos de cambios, ¿no? Los pasos en Space Syntax significan cambios. Entonces, para ir de la entrada a la sala, solo necesito un paso. Alguien va a decir, oye, pero diste 20 pasos. Bueno, pero no se refiere a pasos humanos. Los pasos spacingtescos son cambios de segmento, ¿no? Entonces necesito solo un cambio de segmento. Y para llegar a la cocina necesito dos cambios. Por eso aquí todos los lugares para los cuales necesito dos pasos a partir de la sala están aquí. Y luego está un tercer nivel donde necesito tres pasos y un último en el que necesito cuatro. Es decir, una casa de Infonavit tiene una profundidad máxima desde la entrada de 4. Una casa muy grande puede tener una profundidad de 20, de 30, ¿no? Ahora, eh, ¿cuántos nodos? Le llamé nodos, pero es que aquí creo que era más claro llamarle nodos, aunque ya sabemos que Space Syntax lo que le interesan son los segmentos. ¿Cuántos nodos están en esa condición? De un paso, solo uno. Si hubiera otra sala a la misma altura, pues aquí habría dos. Pero yo de la entrada solo puedo pasar a la sala. No puedo, sin pasar por la sala, llegar a otro lugar. Entonces este solo tiene un nodo. Luego, en el otro nivel donde están los sitios a los que necesito dos pasos, tengo cuatro, que es la cocina, la... Ay, se me olvidó que era cada uno, pero el pasillo, Bueno, aquí está, ¿no? Eh, el patio. El patio, el pasillo y el baño. Ah, no, el baño está en el siguiente. El patio, el pasillo, la cocina y... Ah, y el comedor. Esas casas de aquí de México, ¿no? Que quieren tener un muro en todo. Estaría más padre la cocina abierta con el comedor y ganas mucho, pero bueno. Eso también nos habla que podemos definir arquitecturas dependiendo de la permeabilidad entre las habitaciones y dependiendo de la profundidad que tiene cada una de las habitaciones. Las cocinas tienen menor profundidad porque a lo que se le da más profundidad es a las zonas más íntimas, que son las habitaciones. Bueno, entonces aquí tenemos para cada nivel de pasos de profundidad, voy a tener cierto número de elementos en esas condiciones. Y puedo calcular la profundidad por cada nivel de pasos. La primera profundidad siempre va a ser cero, porque la entrada tiene una profundidad de cero. Aún no entro, entonces no he dado ningún paso. Y un nodo
solo está en estas condiciones. Si hubiera dos entradas, hay casas que tienen dos entradas, o tres o más, ¿no? Pero si tuviera estas dos entradas, eh, tendría, tendría dos nodos, pero de cero pasos, por lo tanto su profundidad seguiría siendo cero. Perdón, maestro, Sí. ya no vemos su pantalla. Ah, ok. A ver, déjame ver qué pasó. Ahí se ve. ¿No? Ahí se ve. ¿No se escucha o ya perdí la...? ¿Estamos conectados? Ahí se ve. Ya. Ok. ¿Cuánto tiempo no se vio, Como 5 minutos. ¿En serio? Ay, gracias, Rubén. Bueno, Se quedó entonces... en la del cuando estaba ahí en lo de la matriz, lo de la profundidad. Ah, ok. Entonces aquí estamos calculando la profundidad de cada nivel. La profundidad total simplemente va a ser la suma de las profundidades de cada nivel. Es decir, aquí son 19, 20, 21, 29, 30, ¿no? Y la profundidad media se define como la profundidad entre k menos 1. K es el número de nodos. ¿Y por qué le quitamos 1? Porque el 1 siempre va a tener 0, este no cuenta, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menos 1 es 11. Entonces la profundidad media es de 30 menos 11. La profundidad de este grafo es de 2.7, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí algún problema? Esto me lo está diciendo Space Syntax muchas veces cuando hago distinta clase de mapas. Muchos de los mapas que hicimos, este es el cálculo que hacen. Este cálculo en particular es sencillo. Hay otros que no son tan sencillos. Bueno, Bueno, a mí me sí. queda ahí una duda. Ahí Ajá. porque bueno, K-1, por lo que entiendo, es en la teoría de los grafos es la conectividad de un grafo, ¿no? El número de No, nodos menos 1. no. Pero, No, este K es el número de nodos en el grafo. ¿De acuerdo? La conectividad es el sí, pero número menos 1. menos 1 porque quito la base. La Sí, base no tiene por qué estar porque tiene una profundidad de cero, habíamos dicho, ¿no? sí, por eso, o sea, bueno, yo lo entiendo que K-1 es la conectividad de un grafo, así en el concepto como está, pero lo de la profundidad no me queda claro, ¿cómo es que saca la profundidad? Por ejemplo, en el primer caso, tenemos que de la entrada a S es 1, ¿no? Digamos, es un paso, ¿no? Posteriormente, de la entrada a los otros, a lo que es C, K, P minúscula y P mayúscula, son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y por Ujú. qué se tiene ahí 8? Eso es lo que no me queda claro. ¿Este 8? Ajá. Porque, a ver, ¿cuántos pasos necesito para llegar al patio? Necesito dos, que tengo que llegar a la sala y luego tengo que llegar al patio. Ok. Y lo mismo a a la cocina y al comedor. O sea, son Ok. cuatro Entonces puntos. sí son 8. Son cuatro puntos Ajá. que tienen Ok. una profundidad de 2.
Entonces la profundidad, no digo total, sino del nivel, es de 8, ¿no? Eso, Y lo mismo acá. Son tres que están en la condición de tener una profundidad de 3 porque tengo que transitar 3 habitaciones para llegar aquí. Por lo tanto, suman una profundidad de 9. Es como si sumara la profundidad de todos. Es decir, esta es una forma más fácil de decir, ¿qué profundidad tiene? 1, y la anoto, ¿no? Y 2, y 2, y 2, y 2, y 3, y 3, y 3, y 4, 4 y 4, y luego sumo 4 más 4 más 4 más 3 más 3 más 3 más 2 más 2 más 2 más 2 más 1 más 0, me da 30. Pero así se entiende mejor. ok. 30 entre los 11 nodos, bueno, los 11 nodos. Sí, es que una es la profundidad total. Y esta profundidad, también puedo hacer un mapa de profundidad total. Son muy interesantes. Los vimos la otra vez, son mapas, nada más que no vimos qué significaba, ¿no? Pero nos dice cuántas calles tengo que cruzar, porque esto lo vi en una casa, porque todos vivimos una casa y estamos conscientes de cómo funciona la casa, en fin. De hecho, hay una cosa muy interesante que eh, se llama el síndrome de la puerta. ¿Cómo? El síndrome de la puerta. Y lo han estudiado mucho los neurólogos. No sé si les ha pasado que se levantan del sillón de la sala y dicen, ay, voy a la recámara por no sé qué, por, no sé, mi teléfono. Llegan, abren la puerta y cuando abren la puerta se les olvida a qué iban. ¿Alguien no le ha pasado? ¿Alguien no le ha pasado? O sea que a todos les ha pasado. Bueno, eso lo han estudiado los neurólogos y lo que dicen es algo que se relaciona mucho con lo que estudia Space Syntax. Dice que han hecho estudios y han concluido que no tiene que ver, como en algún momento se pensó que era por la edad, porque a los jóvenes también les pasa, ni con disposición a enfermedades de pérdida de la memoria, sino con el cambio de escenarios. Cuando yo abro una puerta, ya cambio el escenario, digo, aquí se acabó la casa y aquí empieza el baño, o aquí empieza mi recámara, se acabó el pasillo. Es decir, cada uno de estos es una puerta. La puerta puede tener el marco puede tener la puerta o no, pero es un cambio de escenario. Entonces, el paso para nosotros significa cambio de escenario. Aquí, cada quien que diga voy a ir a tal lugar, cuando vaya, se le va a olvidar a qué iba. Ajá. Es el síndrome de... No pasa siempre, ¿no? Pero, entonces, la profundidad total me va a decir cuántos segmentos, si estoy en una casa, pero es idéntico el problema a si estoy viendo una ciudad, nada más que una ciudad son miles y miles. La profundidad va a ser la cantidad que tengo que llegar, la profundidad de este segmento, la cantidad de segmentos más corta que tengo que cruzar para llegar aquí. La más corta. Eso se relaciona con el llamado algoritmo de Dijkstra, que se usa también en el software que estamos usando y se usa en el Waze y en todo lo que se imaginen se usa. Y es el algoritmo, desde los años 40 existe, nadie lo ha podido mejorar, que me dice qué debo hacer para que si estoy en un lugar, qué debo hacer para tomar el camino más corto. Porque, por ejemplo, de L a E puedo irme para acá y luego para acá, ¿no? Así como los niños, ¿no? Que su mamá les pide, oye, ve por algo. Y primero van a la recámara y regresan, entran al baño, ¿no? Y le dan la vuelta a toda la casa y ya llegan. Pero ese no es un camino particular. El único camino particular que tenemos es el camino más corto. Entonces, la profundidad media se refiere a la profundidad y la profundidad es la suma de todos los caminos más cortos, ¿de acuerdo? O sea, el camino más corto para llegar de aquí a acá es este y de aquí a acá también es este, porque me podría ir por acá, ¿no? Entonces dirían, oye, no, este no tiene una profundidad de 1, 2, 3, este tiene una profundidad de 1, 2, 3, 4, 5. Alguien podría decir, ¿no? Nadie lo dijo, pero si alguien estuviera así como hiperactivo
cuestionando, ¿no? Habría dicho eso. Oye, pero ¿por qué? Si aquí puedo seguir otro camino. Bueno, es por eso. Porque aquí lo abreviamos, decimos la profundidad, la suma de los caminos, pero es de los caminos más cortos. Entonces la profundidad media va a ser la profundidad total, es decir, la suma de todos los caminos más cortos, dividido en el número de nodos que necesitan camino. Como el primero no necesita camino, lo quitamos y por eso le estamos restando uno. ¿Alguna ¿Algún comentario, duda o lo que sea en esto? Hola, Tona, sí. Sí. Aquí, Paco. Sí, Paco. El número de pasos Ajá. es justamente por cómo vas cambiando de escenario y se van acumulando. Por ejemplo, de E a S es 1, después de S a P son 2 pasos, de P a R son 3 pasos y de R a B son los 4. ¿Es esa la Sí. forma correcta? O sea, el paso, recordemos, el paso no significa el paso de nosotros, significa el cambio de escenario, ¿no? Entonces, paso Ok. del nodo 1 al nodo 2, este es un paso. Estamos hablando ahorita libres de escala, es decir, no me importa si me tardé, si fueron 10 metros aquí o fue uno, es un paso para mí. Y para acá hay otro paso, Sí. entonces aquí tengo 2 pasos, ¿no? Y hay otras 3 habitaciones en la casa que son igualitas al patio, en que hay que recorrer 2 pasos desde la entrada. ¿Sí es eso, Paco, o es otra cosa lo que me... Sí, es justamente eso, porque a partir de esto es el número de pasos, pues puedes ver las formas en las que te conectas. Por ejemplo, la articulación entre E, S, P, R y B es lo que te da estos cambios de escenario, ¿no? Estos Ajá. 4 cambios de escenario Ajá. y pues las posibilidades de la profundidad, ¿no? A partir de Ajá. cada uno. Sí, es más o menos. exacto. Ok. O sea, cada Yo, uno... Tona, Sí, adelante. yo no entiendo la columna de profundidad. Ajá, O sea, bueno, haciendo la relación aritmética, pues ajá. sería como el paso por nodo Sí, igual a 12, ¿no? O sí. sea, en el último nivel, 4 por 3, 12, pero no entiendo, o sea, en el grafo, cómo se entendería llegar a esos 12, ¿no? En el caso del Ah, último nivel. ok. Bueno, eh, muy fácil. Lo voy a hacer de otra forma. Voy a decir, yo no sé multiplicar, soy un diputado y no sé multiplicar. Soy un funcionario de la 4T y no sé multiplicar. Entonces, yo solo sé sumar. Y entonces digo, a ver, quiero saber qué profundidad tienen estos 3. Entonces digo, a ver, 1, 2, 3, 4. Este tiene una profundidad de 4. Quiero medir la profundidad en la parte más profunda de la casa. Y luego acá quiero ver 1, 2, 3, 4. Este también tiene 4. Entonces lo sumo. 4 más 4, 8. ¿Y este cuántos tiene? A ver, el camino más corto, 1, 2, 3, 4. También tiene 4. Entonces 4 más 4, 8 más 4, 12, que es este 12, Ya, ¿no? ya, ya. Y ahora, ¿cómo llego a este 30? Pues lo sumo todos, ¿no? Digo, no sé multiplicar, ¿no? Entonces digo, ¿este cuántas tiene? 1, 2, 3, más 1, 2, 3, van 6, más 1, 2, 3, otros 9, más 12, van 21. Y estos, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Me falta uno por ahí, ¿no? Pero bueno, dije que no sabía sumar. No, que no sabía multiplicar. No, sí, ya, Ajá. ya quedó claro. ¿Algún otro comentario de esto? Esos mapas todos, Sí, sí, adelante. sí, luego entonces nada más para entender la profundidad media, entonces eh, quiere decir ya en términos un poco más coloquiales que de ir del punto E al punto B, bueno, de ir del punto E a cualquiera de los puntos, en promedio me voy a llevar 2.7 digamos, de pasos para llegar. Exacto. Ajá. O sea, en esta casa, todas las habitaciones están en promedio a 2.7 pasos de la entrada. Ese ya empieza a ser un buen Ok. indicador. Por ejemplo,
en una ciudad sí te puede decir eh, qué tan, qué tan espaciadas están las calles, ¿no? O en una zona de la ciudad. Hay zonas eh, que tienen muy pocos cambios de escenario, ¿no? O sea que para que llegue un semáforo tienes que caminar mucho. Entonces sí te comienza a hablar de la estructura. Es un buen indicador, ya te empieza a decir cómo está la jirafa, ¿no? Pero vamos a ver si es cierto. Bueno, esta es la simetría relativa, pero me la voy a brincar tantito y vamos al baño. Ya en el baño quedamos que yo podía, y no solo podía, sino que lo voy a hacer siempre en un mapa, nada más que como no lo hago yo, sino como lo hace el programa, parece que no lo hicieron, ¿no? Pero cada segmento tiene que ser medido así. Aquí está el baño y aquí su lógica es otra. Primero conecta al pasillo y el pasillo se conecta con tres y estos tres con el resto de las habitaciones. Y entonces me da una profundidad menor. Es decir, ¿cómo interpreto este? El otro era 2.7 y este 2.5. Parece poco, pero es el 10%. Quiere decir que estando en el baño, estoy más cerca de todo lo demás. El baño es más céntrico y es lógico, ¿no? Porque pues está más hacia adentro de la casa. Aquí es muy obvio, pero en una ciudad no es tan obvio si una parte de la ciudad está más cerca que el resto de la ciudad que otra, porque no solo implica la posición geográfica, sino el sistema de conexiones para llegar a ella. Entonces, aquí para qué por ejemplo, aquí es muy obvio, pero ¿para qué me serviría si, aunque fuese obvio, tuviera que aplicarlo en muchísimos casos? Pues me serviría porque yo sabría qué habitaciones son las que están más cerca de todo y, por ejemplo, podría decir, ahí puedes poner los cambios de luz o puedes poner, no sé, ¿no? O sea, buscándole una aplicación. En realidad las aplicaciones están en lo urbano, no en lo arquitectónico, pero sí me habla de cómo está la casa. Es decir, eh, aunque no hagan el cálculo, la gente lo intuye y si hay gente que comete errores, bueno, arquitectos que cometen errores y ponen el encendedor de luz en un lugar inapropiado, pero si lo hicieran bien coincidiría con esto, ¿no? Así lo podrían usar. Bueno, vamos a ver otro concepto, que es el de, bueno, a excepción de que no haya quedado completamente clara el que acabamos de ver, pasamos al siguiente. La simetría relativa, pero antes tenemos que hablar de la simetría. Ah, yo puse unos recortes aquí. Ah, sí. Esto es de este artículo, este blog que les recomiendo mucho. Eh, ahorita que les suba la presentación lo pueden sacar de ahí o ahorita se los pego. Eh, hay dos propiedades de las que no hemos hablado, además de estas. O sea, aquí no se acaba Space Syntax en este resumen. Hay otras dos muy importantes que son propiedades de los elementos del grafo y son la simetría y la distribución. Vamos a ver qué significa, ¿no? Aquí también pongamos que hay una casa más pequeña, solo tiene 2 habitaciones y tengo una habitación A, una B y una C. Si hago el grafo me va a resultar esto. La base, en todo Space Syntax se considera la base como un circulito con una cruz, ¿no? Cuando vean eso en un diagrama Space Syntax de grafo justificado, es eso. Entonces se conecta con AB porque aquí hay una entrada, hay una permeabilidad. De C a B, acá hay otra permeabilidad, y de B a A hay otra permeabilidad.
Aquí vamos a decir que este grafo es simétrico, porque sus componentes guardan la misma relación con los otros. Es decir, yo tengo la misma relación de A a C que de B a C. Y puedo llegar a A por B. Eso significa, además, que es distribuido. Aquí tenemos otro caso en el que no hay permeabilidad entre A y B. Por lo tanto, no es distribuido. Distribuido es que puedo elegir más de un camino. Cuando el taxista les dice, ¿por dónde quiere que me vaya? Está suponiendo que el grafo de la ciudad es distribuido, es decir, que me puedo ir por muchos lugares, o al menos por dos. Cuando solo me puedo ir por un lugar, ese grafo o esa parte del grafo no es distribuida. Aquí tengo otro caso. Este me recuerda las haciendas. Todavía quedaron muchas, pero ahora son restaurantes o hoteles, ¿no? Entonces ven, por ejemplo, que estaba la habitación de la abuela y al lado estaba la de los niños, pero eran permeables, tenían una puerta. De hecho, muchos hoteles así coloniales, de esos bien caros, de en Querétaro, a veces puedes pedir dos habitaciones pegadas, porque así estaban esas haciendas, y entonces son permeables, o la puedes pedir así cerrada, ¿no? Y aquí está la entrada, y puedes llegar acá. Normalmente habría otra entrada por acá, pero esto es no distribuido, porque eh, no tienes opciones, ¿no? Este es distribuido porque sí tienes opciones. Puedes irte de A a B por acá o puedes irte por acá. Entonces vamos a tener que una relación entre dos elementos del grafo puede ser simétrica si es igual a la relación entre los tres elementos, o asimétrica, y va a ser distribuida si varía la profundidad. Es decir, si tengo opciones, es distribuida. Y si no tengo opciones, es no distribuida. Bueno, ahora vamos con el de asimetría relativa. Entonces, ¿qué es la simetría? La simetría, recurriendo a nuestro dibujito aquí, por ejemplo, el ejemplo de arriba es simétrico. La simetría es que no tenga esta propiedad, ¿no? Que sea más cerrado, que no tenga tantas posibilidades de conexión. Y este es un indicador muy importante del Space Syntax que se llama RA. Y hay otro que es RRA, que es Real Relativity Asymmetry. Pero con el RA nos basta, ¿no? El RA, Bill Hillier y Julian Hanson llegaron a la conclusión que se podía medir así. Yo todavía no entiendo bien por qué. He tratado de hacer dibujitos y entender por qué lo que mide la simetría, que es qué tan profundo es un sistema con respecto a lo que se esperaría que fuera. Es decir, si ese sistema es lo más profundo que puede ser. Es decir, puedo llegar a muchos lugares. Una gran profundidad es que una gran asimetría relativa es que yo pueda llegar a muchos lugares, que esté muy conectada. O sea, es un buen indicador, ¿no? Ellos llegaron a la conclusión que usando el indicador anterior que tenemos, o sea, la profundidad media, el resto 1 lo multiplico por 2, eso me dice qué tan profundo es. Y lo divido con qué tan profundo es con el número de nodos y tengo la simetría relativa, ¿no? En el caso que estamos viendo, que es del
de la entrada, tengo una asimetría de 6 relativa, ¿no? En el caso del baño, si hago los mismos cálculos, aquí ya los hice, ¿no? No me acuerdo si se los mostré o no, pero me da una profundidad 28 entre 11, 2.5 y eso me da una, si lo comparo con él mismo, ¿no? Con su número de nodos y eso, me da una simetría relativa de 5.6. Es decir, el baño está mejor conectado que el, que la entrada, lo cual es obvio. Pero puse este ejemplo que es obvio porque en la ciudad ya no es obvio y por eso necesitamos de estos indicadores. Entonces aquí comprobamos que sí es obvio que lo que me quiere medir que es la conectividad, pero la conectividad, no como la conectividad entre dos grafos, que me lo mide la conectividad, ¿no? El índice de conectividad, es decir, con cuántos está conectado cada segmento. Aquí es una conectividad global. El grafo, ¿qué tan con respecto a todos los demás, no contra los vecinos? ¿Sí se entiende? Porque la conectividad solo me mide con los vecinos, pero el RA me mide contra todos. O sea, qué tan chido es el lugar para poder estar conectado, ¿no? ¿Hasta aquí alguna opinión o lo que sea? Bueno, este, aquí están juntos el baño y la entrada. Y falta ver algo que es muy, muy, muy importante, ¿no? También lo contestamos la otra vez así nada más como Dios nos dio a entender y no como Dios manda. Y es el radii. El radii es con qué me voy a conformar al hacer mis mediciones. ¿Hasta dónde me voy a conformar de hacer mis mediciones? ¿Por qué? Porque en la casa del Infonavit, pues es fácil hacer todos los cálculos, hasta los hago a mano, ¿no? Sin calculadora ni nada. Pero cuando tengo toda una ciudad, incluso cuando tengo Iztapalapa, que es un área gigantesca, una parte de la ciudad muy compleja que por sí misma podría ser una ciudad, pues imagínense que yo quiero, para cada uno de estos segmentitos que veo aquí, hacer ese cálculo que hicimos, simplemente ese cálculo, que no es de los más complejos, contra toda en la zona. Entonces sería un poco absurdo, porque además hay un efecto de cercanía en que los segmentos que están cerca van a incidir mucho en las características del segmento, pero los lejanos ya no. De hecho, eso tiene un nombre en la geografía que se llama ley de Tobler, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero? Me voy a poner un amarillo. ¿Para qué quiero, por ejemplo, si estoy evaluando este segmento, hacer todas esas operaciones, o que el programa las haga de toda esta área, si lo que haga con esta área me va a dar la información? Ahora, yo podría definir un radio así, medido en metros, ¿no? O bueno, aquí no son metros porque está medio chueco, pero acuérdense que las distancias son como esa que les platiqué de la distancia de Minkowski, es decir, que es una distancia, pero eh, si es una distancia, pero yo puedo comprobar en esa dimensión que un cuadrado es un círculo, ¿no? Entonces aquí mis círculos, porque un círculo sería aquí un lugar donde todos tienen la misma distancia, pero si cambio el concepto de distancia por profundidad, pues puede ser así, ¿no? Y ese es mi círculo en donde todos tienen una profundidad de 20. ¿Qué significa una profundidad de 20? Que yo voy a poder evaluar hasta 20 cambios de posiciones, ¿no? Y si los cambios están así muy, muy chiquitos, pues me va a dejar muy cerca métricamente. Pero si hay muchos, me va a dar unas áreas muy grandes, por lo tanto se van a hacer áreas amiboidales, como como una isócrona o algo así. Entonces, por eso todos los programas que manejan Space Syntax
tienen el concepto de RADI. Y es lo que nos está preguntando el programa cuando me dice, ¿qué RADI quieres? Me está diciendo, ¿hasta dónde quieres contar distancias? Por ejemplo, aquí tengo un RADI de N. Vieron que había un RADI de N. N es el óptimo, pero el óptimo es todos, ¿no? Entonces, decirle N los está condenando, o les está condenando a que el proceso que están corriendo va a durar mucho tiempo. Y a veces mucho tiempo puede ser muchos días. Entonces, se tiende a cerrar los radis. Se pueden poner radis de 5, de 6. Pueden hacer algunas pruebas. No les perjudica hacer pruebas de radis de 3 o de 5 porque son procesos muy rápidos. Incluso pueden dejar radis de 100 y todavía son tiempos manejables. Aquí hay un radi de 3, es decir, va a hacer los cálculos hasta hasta el tercer paso. El cuarto ya lo borra, ¿no? Y esto es el grafo de una casa del Infonavit, pero el grafo de una ciudad, pues lo pierde, ¿no? Porque no se necesita una computadora para que lo haga. Eso es el RADI, es una cuestión de eficiencia, porque si los procesos no llevaran tiempo, o sea, si tuviéramos una máquina que pudiera ir más rápido que la velocidad de la luz, lo cual se ha comprobado que no se puede, pues no nos importaría esto y siempre le diríamos RADI N. Pero si estamos trabajando en una colonia, una, podemos usar el N. Pero a veces, aunque normalmente es una cuestión de tiempo de proceso, no siempre, porque a veces sí nos interesa hacer medidas muy pequeñas. Por ejemplo, si yo estuviera midiendo un problema muy medido, por ejemplo, entregas de Uber, y yo ya sé que los Ubers tienen prohibido ir más de 500 pasos, ¿no? No sé, estoy diciendo tonterías, pero podría ser un ejemplo. Entonces le pondría un N de 500, aunque tuviera capacidad de procesar más. O estoy haciendo un estudio de caminabilidad para ancianos y yo sé que los ancianos nunca van a cruzar más de 10 cuadras. Entonces le pongo un N de 10. Y todo lo que mida, yo ya sé que en esa colonia nadie va a caminar más de 10 cuadras, solo necesito medir conectividades y todo hasta 10, hasta una profundidad de 10 a partir de cada segmento. Es decir, puede ser por proceso o puede ser por, en verdad, eh, una necesidad del mapa que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Eh, Aquí hay otros ejemplos. Es del blog que les digo. Es interesante verlos así muy rápido. El grafo de este está interesante, ¿no? O sea, es como un grafo muy equilibrado, pero de pronto se le desprenden dos colitas, ¿no? O este. Aquí lo interesante es ver que lugares que me parecieran muy semejantes en realidad no lo son. Son grafos muy diferentes. O este. Y todo esto me va a dar comportamientos distintos. Se ha usado el Space Syntax, por ejemplo, para el análisis de galerías. Y, y se cumplen los efectos, ¿no? De cómo camina la gente, cómo la gente utiliza, si los conoce, pues caminos más conectados. Por eso la gente va en los supermercados en los carriles centrales, ¿no? Y el primer supermercado del mundo, que se llamaba Piggly Wiggly, fue el que tuvo como innovación de hacer que la gente recorriera todo. Pero luego, en los años 50, ¿no? Que la libertad era algo muy importante, no era mal visto. Entonces, Walmart dijo, no, bueno, creo que no era Walmart, pero con el que empezaron, dijo, no, mejor vamos a forzar a que hagan ese camino, ¿no? Y entonces puso lo más interesante al fondo. Y bueno,
Eh, este grafo, el de abajo, es prácticamente, no es nada permeable, ¿no? Es decir, si quiero ir a un lugar, tengo a fuerza que pasar por todo lo demás. Aquí pueden ver cuál sería el grafo más permeable, según ustedes. Yo creo que el C. Ahora, ¿se podría demostrar? Sí. ¿Cómo? Calculando el RA. Y entonces digo, como que sí empieza a ser interesante, ¿no? A mí me interesaría saber, dado que las ciudades también las voy a ver todas así, y realmente la foto no me dice nada, si yo le calculo el RA a una ciudad, lo cual es muy fácil teniendo el programa, voy a saber si es una ciudad que está muy conectada, que hay muchos caminos, en el que el transporte va a ser más barato, que va a haber más competencia de transporte, que se van a desahogar más las vías, que va a haber menos tráfico, a una ciudad como esta, ¿no? Por ejemplo, quien viva este, ahí por arriba del Ajusco, ¿no? Como, ¿cómo se llaman? Fuentes brotantes, por ahí, ¿no? Pues solo hay dos bajadas. Entonces, ahí el RA es muy, muy bajo. Entonces, yo puedo predecir cómo va a estar el tráfico, porque en las zonas que tienen RA, a menos que sean unas superavenidas con bulevares y doble piso y todo, ¿no? Pero si son estándar, pues ahí se van a acumular los autos porque no existe la, ni la simetría ni la distribución. Entonces el RA va a estar relacionado con eso. Aquí hacemos un pequeño resumencito. Aquí puse la conectividad para que se vea, bueno, eh, la conectividad es local, es un fenómeno local, ¿no? O sea, la veo, por ejemplo, este tiene conectividad de 2, este nodo tiene de 4, aunque bueno, ya sabemos que lo que me interesa es el segmento. Y la profundidad topológica, esa ya no es una cuestión local. La profundidad topológica es con respecto a todo el conjunto. Por ejemplo, aquí tengo una profundidad de 0, pero aquí tengo una profundidad de 2, porque tengo que, si quiero ir desde aquí, tengo que pasar por aquí y por aquí, ¿no? La topológica media o el choice, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Bueno. Eh, ¿Algún comentario? Bueno. El choice es un algoritmo que si no viéramos todo lo que vimos ahorita, parecería magia. Porque aquí lo corrí con un RI de 100, aquí lo corrí con un RI de 10, Iztapalapa, la misma zona. Cuando lo corro con un RI de 10, bueno, espero que se vea, si no se ve me dicen, y lo hago más grande, pero eh, los, las calles como de la colonia, las calles terciarias, pero que no son callejones, pues dan como un dinamismo local. Pero eso solo lo puedo medir con un R10, o sea, con un RI de 10, es decir, ir 10, perdón, de 30. Solo medir hasta 30 pasos más allá de cada segmento. Entonces me va a dar algo muy local. Y 30 pasos son 30 cuadras, o sea, ya es bastante, no lo camina una persona, ¿no? Una persona normal. Si yo veo el paso como una persona camina, ¿qué les gusta? Una persona puede caminar 10 cuadras. Entonces un RD 10 lo puede usar para cuestiones peatonales. Por eso les decía que si es una cuestión de cómputo, cuando no tengo otra, pero también puede ser una cuestión por el asunto del proyecto. O si estoy haciendo algo para transporte vehicular, pues ya tomo Rs muy grandes, como en este, ¿no? Una R100 ya me empieza a definir los, eh, las vialidades más generales, ¿no? Más que conectan colonias y todo eso.
Pero bueno, ¿qué es el choice? No, no lo he dicho. Es la probabilidad de que el segmento, de que por el segmento, no, de que el segmento pase por las rutas más cortas de cada segmento de, del área que estamos definiendo, del RI. A ver, lo voy a desglosar un poco porque está como muy exótico, ¿no? A ver, aquí tengo un segmento y el segmento está conectado pues con otros segmentos porque es una ciudad y en las ciudades hay muchos segmentos. Bueno, yo defino un RI, ya sea por capacidad de cómputo o por necesidades del proyecto. Muchas veces se puede pedir a 5, ¿no? Los libros dicen que 5 está muy bien y 5 coincide con lo que camina una persona fácil, ¿no? Entonces, digamos que yo definí mi RI con 5, ¿no? Entonces, este es mi segmento que estoy analizando y el RI me da, digamos, una zona, bueno, lo puse en amarillo, eso no se va a ver. El RI me va a dar una zona más o menos así, ¿no? Bueno, entonces, el choice aplica para cada segmento. Como ven, el choice se analiza en cada uno de los segmentos. O sea, para cada segmento se corre el algoritmo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí, se va a correr el choice para ahí. ¿Qué significa? La probabilidad de que el segmento pase por las rutas más cortas de cada segmento. Es decir, si aquí voy a poner las rutas más cortas con verde, ¿no? Aquí hay una ruta más corta y aquí hay otra ruta más corta. Pero mido la probabilidad. ¿Y qué tengo que hacer para medir la probabilidad? Pues contar el número de rutas más cortas que hay y cuántas pasaron por ahí. Entonces, el choice es súper importante y súper intuitivo, porque me va a decir si el segmento que estoy evaluando es un segmento que esté conectado con rutas cortas. Por eso se llama choice, porque es es muy elegible. Si yo estoy ahí, puedo elegir ir a muchos lugares por la ruta más corta, ¿de acuerdo? Y por eso los mapas que haga con Choice, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, me van a decir, ah, pues sí, sí es cierto, aquí veo una avenida principal. O sea, como dicen, sin ser urbanista, ¿no? Veo aquí que hay una ruta principal, por aquí hay otra, ¿no? O sea, es como los marcadores que le hacen tomar los médicos a los pacientes cuando les van a hacer un análisis venoso. Entonces hacen que se tomen un contraste azul y entonces empiezan a ver como si fueran a estallar las venas en el aparato y se ven así, ¿no? Entonces el choice es un contraste, se parece mucho a un contraste médico. Me va a decir cuáles son las vialidades que están conectadas con las rutas más cortas. Entonces es muy, muy interesante. Y siempre no siempre, casi siempre me va a revelar cosas. Uno muy también semejante, pero con otra orientación es la integración. Y me dice qué tanta profundidad hay de cada segmento a todos los otros. Entonces, aparentemente, lo que estaría calculando es una locura. Porque, ¿cómo vas a calcular de cada segmento contra todos los otros segmentos? Pero lo que pasa es que tengo un RI, ¿no? Entonces, cuando elijo un RI, eh, aquí, por ejemplo, elegí un RI de 10 y pues no me hizo gran distinción, pero sí me marcó aquí una zona como de baja integración. ¿Por qué? Porque las calles están muy cuadraditas, ¿no? Más bien largas, en fin. Y aquí un RI de 10. Entonces ya marca más
en las zonas más importantes regionalmente. Entonces puedo jugar con el RI también para ver si estoy haciendo un trabajo local. Trabajo local es de un RI de 3, 5 hasta 10. Un RI vial, digo, un trabajo vial, podría estar usando RIs de 30 hasta de 100. Y ya un RI que exija información muy detallada, muy eh, global de la ciudad, pues sí tendría que dejarlo en N y que procesara todo el tiempo que necesitara, ¿no? Y pueden ser semanas. Pero eso pues solo lo vas a hacer una vez y es para trabajos muy importantes. Mm, hasta aquí voy a salir un momento para platicar con todos qué impresiones tienen o eh, qué dudas pueden surgir, etcétera. Hola, Tona, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Respecto a estos esquemas de los grafos que nos pusiste, que todos tienen un punto base, ¿hay alguna manera de identificar el punto base de este grafo gigantesco que hace Space Syntax? Ah, ¿quién eres? Soy Paco. Ah, Paco, ajá, es que decía H, ¿no? ¿Cómo me suena? Este, sí, cada, cada segmento va a ser una base. Todos los segmentos van a ser una base cuando el algoritmo pase por ahí. El algoritmo va a pasar por todos los segmentos, sin excepción. Y entonces cada segmento va a ser base y va a hacer el cálculo con respecto a él y le va a poner un valor y por ese valor le va a poner un color. ¿Sí es esa la pregunta, Paco, o no? Sí, exacto. Entonces, todos son entradas. Sí, todos funcionan como entrada porque precisamente me interesa saber para cada segmento cómo es la perspectiva desde ahí, cómo se mira la ciudad desde ahí. ¿Sí? Sí, Tona, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga que quiera participar con cualquier cosa? Yo, Tona, Sí, adelante, por favor. justo en este entendido de que todos digamos, todos los segmentos pueden ser entradas, o sea, pasándonos como al ejemplo de la casa de Infonavit, si todos pueden ser entradas, entonces también pueden ser los últimos pasos, ¿no? O sea, Ujú. o sea, no importa, justo por lo que decía, o sea, lo que me queda en la duda es qué pasa con los sentidos, ¿no? Ah, Porque si todos son entradas, pues también todos ah, pueden ser el último nivel mm. o el último segmento de pasos. ¿Sí es así? Bueno, los sentidos son uno de los puntos débiles de Space Syntax, ¿no? Porque Space Syntax no, por eso no es tan fuerte en vial. Si considerara los sentidos, lo usarían los ingenieros viales así de a diario, ¿no? Pero Space Syntax no usa sentidos. Son estimaciones libres de escala, ¿no? Eso es lo más importante que podemos decir. Es decir, si yo muevo este grafo acá, es el mismo, ¿no? Y lo puedo poner de las formas más locas, es libre de escala, ¿no? Es geometría, dijimos la primera vez, posicional, no es geometría distancial. La métrica sí nos interesa, pero no, pero no es lo esencial, ¿no? O sea, lo que nos interesa son las relaciones entre ellas. Entonces, cuando cambiamos de la entrada al baño, lo que estamos diciendo no es que el baño sea entrada, ¿no? No es que el baño ya esté en límite con el exterior, sino que podemos ver desde el baño cómo está la conexión hacia todo lo demás. No sé cómo explicarlo bien, pero
Es que es muy importante esa pregunta, pero eh, a ver, yo puedo hacer, de hecho, en cierta forma, si meto este grafo a depthMap, lo va a hacer. Puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me va a hacer 12 grafos. Y cada uno de esos grafos va a arrojar un valor diferente. Pero los valores que me arrojen no son valores globales. Ese es un concepto que necesitamos, los modelos globales y los modelos locales. El largo del segmento y la conectividad del segmento es un cálculo local. Es decir, solo lo aplico en una unidad y no importa lo que pase alrededor. Y nunca va a variar, pase lo que pase. Si cambio el valor de un segmento, no va a cambiar la conectividad de un segmento que esté lejos de él. Y estos valores son globales. Globales hasta donde llegue mi RI. Pasado el RI ya no influye nada. Pero si lo hago con RI igual a N, que ya vimos lo que era, si yo quito un grafo, me va a cambiar todo el cálculo. Digo, un segmento. Si en la Ciudad de México hice mis cálculos con RI igual a N y quito la calle de El Corazón Sagrado, ya cambió todo. En las millonésimas, pero cambió. Más o menos logro mejorar el panorama o no, Karen. Sí, es que justamente la duda es porque cuando delimitamos, o sea, ya sea por radios, pero bueno, cuando yo incursioné en el Space Syntax, o sea, sí delimitábamos y entonces, de cierta manera, pues tú definías o hasta dónde se iba a analizar. Entonces, todo lo que esté afuera, pues deja de contar y por lo tanto me queda la duda de pues, si se ve de manera aislada la conectividad, bueno, la profundidad. Ahora, eso que mencionas de la parte de que aunque quitáramos uno, no pierde la profundidad respecto a los demás segmentos, pero dependería mucho del tipo de profundidad, ¿no? O sea, sí cambiaría a lo mejor métricamente, pero no en las demás tipos de profundidades. ¿Es así? A ver, si yo quito un segmento, yo hago el cálculo con RI igual a N y calculo el choice. Eso va a llevar como 3 días, ¿eh? Y luego digo, ay, no, es que esta calle ya la quitaron. Hay gente que es así, ¿eh? Hiperpreciosista. Lo voy a tener que volver a correr porque esa calle ya la quitaron. Entonces, vuelve a hacer la corrida sin la calle que ya quitaron. Todos los valores van a ser diferentes. Quizá en millonésimas, pero van a ser diferentes. Pero obviamente, si le doy un RI de 10 o de 30, pues solo los segmentos que estén cerca de la calle que quitaron van a cambiar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, sí se definen. Una cosa es definir el contorno sobre el que vamos a trabajar, en este caso el de Iztapalapa, y otra cosa es el RI. El RI es el contorno de cálculo, ¿no? El límite del cálculo para cada segmento, que es una profundidad, no es una distancia. Es decir, es una distancia a una cantidad de n de pasos. ¿Sí estamos bien? Sí. Okay. Sí, muchas gracias. Bueno, esto es lo indispensable que necesitamos para poder hacer los cálculos. Entonces, vamos a jugar Perdone, ahora. Sí, adelante. Sí, me gustaría hacer un comentario ahí también Sí, con lo por que favor. ahí señala la compañera, ¿no?
Sí. Entonces, en el entendido que creo que ya empiezo a entender un poco la diferencia entre lo que hace Space Syntax en comparación con, digamos, con lo que hacen otros software de ruteo. Porque efectivamente aquí lo que hace es medir la profundidad, no se mide tanto la distancia. Entonces, por eso ya no existen como grafos dirigidos, es decir, que no tengan los sentidos viales. Entonces, por eso creo que ahí es cuando se elimina una vialidad o no se toma en cuenta ojalá algún tramo, eso no puede afectar en la totalidad. O sea, como que no hay mucho cambio, ¿no? Más sin en cambio, si lo manejamos como un grafo dirigido, ahí sí podría ser diferente, porque digamos, de ir de un punto a otro, cambiaría el número de pasos, bueno, sí, más que nada, el número de segmentos que tendríamos que llegar, ¿no? Y aquí no, aquí solamente como la profundidad digamos, el nivel de un punto a otro, cuál es el que está más alejado, pero en términos bueno, yo lo veo así como segmentos, ¿no? Sí. Entonces, creo que ya es como que para propósitos diferentes el uso de Space Syntax con los software de ruteo. Sí, exactamente, Rubén. En lo que se parecen es que los dos usan la ruta más corta, ¿no? Para calcular la ruta más corta, aunque hay otros algoritmos, el que se usa en todo el mundo es el algoritmo de Dijkstra. Si quieren verlo en el YouTube, hay muchos tutoriales que lo explican muy bien. Es también un algoritmo que se puede hacer a mano. Es muy bonito, ¿no? De los años 50. En eso se parece, ¿no? Siempre vamos a necesitar la ruta más corta porque es la ruta de referencia. No tendría caso que yo dijera, vamos a basarnos en la ruta más larga, porque pues, la ruta más larga a veces ni existe, ¿no? O la ruta más bonita, ¿no? No, o sea, la ruta de referencia es la ruta más corta, entonces la profundidad se mide a partir de la ruta más corta. En eso se parece a los algoritmos de ruteo, porque supone que los humanos somos inteligentes, viendo cómo está el mundo, habría que dudarlo, pero eh, parte del supuesto de que las personas nos podemos mover de una manera intuitiva, eficiente, ¿no? Y sin pensarlo, recurrimos a las zonas de mayor conectividad, de mayor choice, de mayor integración. Pero sí, Rubén, efectivamente tiene diferencias importantes con los algoritmos de ruteo. Voy a conectar mi computadora. Esperen un momento. No me gusta conectarla porque como se está calentando, cuando se queja. ¿Alguien tiene alguna Argentina? Tú que no eres tan geógrafa. No, ¿todo bien? Todo bien, Tona, gracias. Ok. Daniela, Ángel, Noé. Si alguien no lo mencionó, también Felipe, Lee, ¿no? Todo bien, gracias. Ok, Todo bien, gracias. Todo bien hasta ahora. bueno. Bien, entonces ya podemos ahora sí como jugar, pero con un poco más de conciencia de lo que estamos haciendo. Como les prometí, eh, vimos cómo se hace lo de bajar la información, pero no les iba a poner a hacerlo a ustedes porque pues se iba a ir en eso el tiempo y si lo hacían así como tarea, pues nadie lo iba a hacer y entonces no íbamos a avanzar. Entonces lo subí a la sesión de hoy, al el directorio y vamos a abrir QGIS. Ahora sí, como esta sesión es más larga, si se acuerdan, ahora sí vamos a hacer una pausa porque si no los voy a desgastar mucho, ¿no? A menos que no la necesiten. Yo estoy bien, ¿eh? Pero si alguien si prefieren no la hacemos, pero hay otra cosa, si no acabamos de ver las cosas,
les ofrecería otra sesión más que quien no pudiera tomarla la podría descargar, ¿no? Porque sí estoy viendo que nos faltan algunas cositas, pero es probable que sí las acabemos, pero si no, esa puede ser la solución, ¿no? Y ya quien diga, no, pues yo es que yo ya tenía mi tiempo medido, pues la puede descargar, si les parece, ¿no? Entonces, el primer punto, ¿sí hacemos una pausa de 10 minutos o no? El silencio el silencio Sí. Sí, Tona, por favor, sí. Ok, sale. Entonces, nos vemos en 10 minutos, son las 8:30, a las 8:40 si les parece, ¿no? De acuerdo.